Segundo bloque de Casi Todo Verdad y Ensenada, una memoria, es la última novela de Leopoldo Brizuela, que tiene como eje central lo que fue el golpe de Estado contra el general Juan Domingo Perón en 1955 y un hecho fatídico que por suerte no ocurrió y tiene que ver con el bombardeo a la destilería de YPF, la amenaza de bombardeo. Y estamos junto con él. Leopoldo, ¿cómo va? Gracias por estar acá, gracias por acercarte. No, gracias a ustedes. Bueno, tu último libro que lo tenemos aquí, vamos a mostrarlo en cámara, recién lo veíamos antes de ir al corte, ahí está. Ensenada, una memoria, un libro que está en todas las librerías y bueno, tiene que ver con algo tan trágico que no ocurrió por suerte, que es haber volado la destilería de YPF nada más y nada menos, ¿no? Ah, sí. Son los recuerdos, una memoria se llama porque es la memoria mía en realidad, de lo que me contaba mi madre. Yo nací 8 años después del golpe a Perón y por supuesto mi infancia estuvo atravesada por los relatos de mi madre y de todos los vecinos de Ensenada, mi madre era de ahí, sobre aquellas jornadas, como decís, fatídicas. Y cuando se me ocurrió que tenía que empezar a recuperar todas esas voces, todos esos seres, me pareció que era un momento clave, sobre todo una imagen que me contaba mi vieja, porque cuando Rojas, el almirante Rojas, que era digamos, el principal opositor, el líder de la rebelión, amenaza con bombardear la destilería de Ensenada, la gente no cree demasiado que eso pueda ser posible, porque hubiera sido un desastre, hubiera acabado con la vida de miles de personas, ¿no? Pero a las 6 de la mañana del lunes 19 de septiembre, escuchan por la radio que ya habían bombardeado los depósitos de combustible de Mar del Plata. Entonces dijeron esto viene en serio y empezó como una especie de terror colectivo. Bajo una lluvia, te diría, bíblica, todo el pueblo empieza a escapar como podía, a pie, en bicicleta, en algunos camiones de defensa civil. Y esa imagen que mi vieja me contaba, que venían todos por el Camino Blanco, escapando, me quedó desde chiquito, ¿no? Y bueno, ahí describo una familia que está muy inspirada en mi propia familia materna y las cosas que pueden haber sentido, las cosas que se decían entre ellos, las circunstancias. Y algo que no me he dado cuenta ahí mismo, que es la absoluta indefensión de los civiles, ¿no? Claro. Que eran como una especie de pieza de juego político entre dos facciones opuestas, cuyas vidas no importaban nada, ¿no? Una de las cosas más, perdóname, Sí. ya que estamos en estos temas, una de las cosas más impresionantes cuando empecé una investigación es que los cuadros medios de las Fuerzas Armadas son los mismos que después, en el 76, capitanearon el genocidio de Estado, ¿no? el terrorismo de Estado. Claro, estaba el antecedente del bombardeo en la Plaza de Mayo, el 16 de junio del 55, ese mismo año. Sí, pero curiosamente la gente todavía les parecía que eran como cosas que no iban a volver a suceder o que eran cosas irrepetibles, ¿no? Que entraban en la cabeza. Claro, y un bombardeo de la destilería de YPF no solamente hubiera acabado con toda la ciudad de Ensenada, sino también con la ciudad de La Plata. Sí, hubiera sido una cosa horrorosa. Delirio. Se dice que eso decidió a Perón a renunciar, ¿no? Claro, esto fue el 19 de septiembre del 55. Duró 4 días. Ajá. La novela empieza cuando se levanta la base naval de Ensenada, que también fue un episodio de mucha tensión en el pueblo, porque hubo un combate. Ahí estaba Rojas, que se escapa por el río y después lidera toda la marina, pero empieza el 16 entonces y termina el lunes 19, al mediodía. Y este éxodo que hubo de la gente de la localidad de Ensenada, en el cual bueno, estaba tu familia, como vos bien contabas, duró, ¿cuánto más o menos? ¿Días? No, eso duró, bueno, la gente se iba y volvía del pueblo, ¿no? Mi familia se fue enseguida, como la gente de la novela se fue a un campo, a una quinta que tenían, y volvía cada tanto a ver si la casa estaba intacta, etc. Pero el lunes, cuando fue esa amenaza horrible, decidieron escapar, sea como fuera, ¿no? Claro. O sea que bueno, acá en el libro entonces reconstruís toda esa historia Trato de familiar con otros imaginarlo. nombres, ¿no? Con otros personajes. Con otros. Sí. Es como una excusa para recuperar a la familia, ¿no? Para recuperar las voces. Y quiero decir que cuando le puse ese título, que es una memoria, en el sentido de que quería
advertir que era solo mi versión, ¿no? Es mi memoria de las versiones de encima que daba mi madre. Yo era muy chico, mi madre era muy antiperonista. Y de un antiperonismo de izquierda que me parecía que no había sido muy tomado por la literatura. Cuando le puse ese título a una memoria, dije, ay, a ver si es engañoso, porque uno está tiene tan asociada la memoria con hechos trágicos, desgraciadamente, ¿no? Sí. La recuperación de la memoria de la dictadura, de la memoria de los desaparecidos, de las víctimas, etc. Cuando en realidad la novela la escribí con una enorme felicidad. Tan pronto empecé a recuperar, primero cuando imaginaba las situaciones, sentía que conocía tanto a esos personajes, que están inspirados en mis tíos, en mi abuela, en mis primos, que se movían casi solos, sabía lo que iban a hacer. Y la gran emoción después fue recuperar las voces. Uno tiene como un chip que les recomiendo que todo el mundo ejercite con las voces de cada uno de sus familiares, y aparecían cada uno con su manera de hablar, con su vocabulario, y eso fue una felicidad que no quería que se parara, ¿no? Creo que se nota. Y has puesto a Ensenada también en la tapa de tu libro, con el título, sí. Ensenada, una memoria. Bueno, la ciudad de Ensenada que ha crecido alrededor de la destilería de YPF por un lado y también por el astillero Río Santiago por el otro, una cuestión en la cual está en el tablero ahora en los títulos de todos los diarios, ¿no? Lo que tiene que ver con las familias del astillero, con los 3.500 empleados que hay ahí, realmente una ciudad pujante, además, obrera. Cuando los escuchaba hablar a ustedes sobre astilleros un rato, pensaba que no todos los espectadores, y sobre todo los que no son de esta zona, no saben lo que importa para el pueblo estas dos empresas, como decís, ¿no? YPF y Ensenada. No son simplemente el lugar donde se trabaja y se gana el sueldo, son como proyectos colectivos. Por eso se defienden con tanto pasión, ¿no? Era una identidad ser de YPF o ser de astilleros. Claro. Hay que escuchar a los obreros astilleros para ver lo que significa para ellos. Aparte hablamos de 3.500 trabajadores, imagínate las familias, ¿no? Esos 3.500 por 4, por 5, ¿no? Sí, pero además te insisto, no es simplemente el sueldo, que por supuesto es algo importante, simplemente es la identidad de esa gente. El sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, que no se da, por supuesto, en otras empresas y que es muy típico de esa zona. Y que por ahí la gente no imagina hasta qué punto se sienten vejados, ¿no? Por estas infaustas declaraciones de Macri. Ya lo has presentado el libro en la misma ciudad de Ensenada, ahora te toca en la ciudad de La Plata en el día de mañana. En el día de mañana. ¿No? Me invitó la Cámara de Diputados, bueno, Unidad Ciudadana, a través de Florencia Sentut, y estoy muy contento de que sea acá. ¿Y esto va a ser mañana entonces a las 5 de la tarde? Sí, en el anexo de la Cámara de Diputados, en 5389, si no me equivoco, sala C. Así que bueno, sería buenísimo que vaya gente. Bien, están todos invitados entonces. Y en lo que tiene que ver con lo que fue en realidad la presentación de este libro en la misma ciudad de Ensenada, bueno, quería preguntarte acerca de la reacción de los vecinos. Fue maravillosa porque cada uno, los que habían leído el libro y los que no, se sentían como motivados a hablar por primera vez, te diría, porque eso pasa muy bien, pasa en las tragedias y vos lo sabés muy bien, ¿no? Como por ahí uno lo calla durante muchísimo tiempo y por fin aflora. Un gran disparador, ¿no? Para empezar a fue maravilloso, esta historia. Una cosa llena de afecto y de calor humano y muy inolvidable. Bueno, Leopoldo, muchísimas gracias por estar acá. Mucha suerte gracias, Camilo. Con tu libro. Obviamente están todas las librerías del país. Ensenada, una memoria. Y mañana entonces a las 5 de la tarde en el anexo de la Cámara de Diputados. Sí, te agradezco y quiero decir una pequeña cosa. Que es en un momento en que casi no hay lugares para los libros, porque el blindaje mediático, la famosa crítica al periodismo hegemónico no se puntualiza demasiado, que hay cada vez menos espacio para la cultura. No hay lugares para mostrar libros, no hay lugares para hablar de la cultura argentina y bueno, por eso es tan importante lo que vos hacés. Muchísimas gracias. Ahí está Leopoldo Brizuela, escritor platense. Y ahora le damos el paso a nuestro compañero Juan León. Juan. Bueno, ahí bien Leopoldo estaba diciendo de este blindaje mediático y ayer la verdad es que ocurrieron hechos lamentables en la ciudad de La Plata sobre la avenida 7. Nosotros salimos con la cámara de TV Universidad para tratar de retratar esto que estaba sucediendo. Por un lado, Chicha Mariani con la despedida que le estaban haciendo sus familiares, sus amigos, la gente, el abrazo de la ciudad de La Plata. Y por otro lado, Ensenada, en la calle, con los astilleros que estaban tratando de reclamar por su derecho laboral, por una empresa que es histórica
en esa ciudad y que le estaban pidiendo a la gobernadora que los escuchen. Quiero compartirlo con ustedes el informe que preparamos sobre lo que ayer sucedió para que empecemos a ver qué está pasando en las calles de la Ciudad de La Plata. Bueno, realmente yo vine a despedir a una compañera de lucha. Fui también de las primeras en aquellos momentos en que no sabíamos ni para qué lado ir y qué hacer y con quién. Son mis hermanas del dolor, pero también de la felicidad de cada encuentro. Y Clara ahí, en algún lado está, y la vamos a seguir buscando. Bueno, contame, ¿vos estabas en el velorio de Chicha Mariani? Sí, vinimos a despedir a Chicha, bueno, obviamente conmocionados por la pérdida y porque no encontramos a Clara ahí. Chicha fue presidenta de Abuelas, todos los que, no solo quienes recuperaban nuestra identidad, estaba lleno de gente y cuando salíamos que estaba Chicha para despedirla, se escucharon los disparos. No podíamos creerlo, que tan cerquita de donde estábamos empezaron a reprimir, nos dijeron que estaban reprimiendo a los trabajadores astilleros, llegamos y ni bien llegamos empezó la represión, esto estaba lleno de gases, acá están, digamos, de los montones, nosotros estuvimos ahí, nos tiraron directamente a nosotros, atrás de los autos, atropelló un patrullero, un muchacho, adrede, lo vimos todos, adrede lo atropelló, y bueno, estuvieron acá, esto fue una balacera increíble, gases, todo gases y represión, y los trabajadores exigiendo trabajar, solo eso, y esa es la respuesta de la gobernadora, la represión, la violencia, y la verdad que increíblemente triste esto que está pasando. ¡Asesinos! Mientras en la Universidad Nacional de La Plata se estaban velando los restos de Chicha Mariani, una luchadora por los derechos humanos, en calle 7, precisamente en la Plaza San Martín, la policía bonaerense estaba reprimiendo a los trabajadores y trabajadoras de Astilleros Río Santiago que se movilizaron, fueron decenas de miles que se movilizaron de forma pacífica para reclamar por los derechos laborales y también por la pérdida adquisitiva que están sufriendo con el gobierno de María Eugenia Vidal. La respuesta de la gobernadora fue poner la policía de la provincia de Buenos Aires directamente a reprimirlos para tratar de sacarlos de la Plaza San Martín y correrlos a lo largo y ancho de la avenida 7. Bien, Juan, nunca mejor titulado este informe, dolor y más dolor, porque eso es realmente lo que estaba pasando mientras se velaban los restos de Chicha Mariani en las afueras, a una cuadra, bueno, la represión policial que veíamos ahí en pantalla, y bueno, vos en primera persona estando en los dos lados, ¿no? Bueno, una de las cosas que pasó que fue tremendo fue que el coche donde se iba a trasladar los restos de Chicha Mariani no podía salir de la universidad porque estaba pasando esto en la calle. Porque de repente cuando aparece un aplauso a Chicha Mariani de forma para despedirla, empezaban a correr los trabajadores de Río Santiago, el astillero, a refugiarse adentro de la universidad porque la policía le estaba tirando gases lacrimógenos, balas de goma, perdigones. Nosotros hicimos lo que pudimos realmente ahí adentro de esa balacera que fue. Sí. Nosotros, como también otros periodistas, porque la verdad era imposible poder transitar la calle 7. Estamos viendo imágenes también de lo que fue la Plaza San Martín, donde ahí empezó todo, cuando los trabajadores estaban tratando de reclamar ahí frente a la gobernación, sabían que iban a ir los trabajadores de astilleros desde un día antes, de que iba a haber una movilización, que ellos querían llevar un petitorio a la gobernadora y de repente la gobernadora tiene esta respuesta para estos trabajadores que vienen teniendo una paciencia infinita porque quieren trabajar, porque quieren poner a producir el astillero Río Santiago, que como nosotros sabemos, recién lo estábamos hablando, es la identidad de la ciudad de Ensenada. Pero bueno, hay violencia, la respuesta es violencia, siempre es violencia de parte del gobierno de Cambiemos, con esta gente, con los militantes de derechos humanos que estaban despidiendo a Chicha Mariani, un estandarte de la ciudad de La Plata. Lamentable el hecho de ayer a las 2 de la tarde cuando empezaba a pasar esto. Totalmente desmedida la represión, todo el despliegue policial, que no tiene ningún tipo de justificativo, por supuesto. Y bueno, hubo 6 detenidos, ¿no? Que fueron liberados recién a la noche, bien tarde. Estuvieron detenidos en la comisaría primera y todos denunciaron de que adentro de la comisaría, bueno, fueron víctimas de golpizas, insultos, ¿no? Y demás vejámenes, ¿no? Eso pasa en calle 7, a las 2 de la tarde.
con los micros todavía recorriendo la avenida 7, con mamás, con bebés, con carritos. Esto pasa en la avenida principal que tiene la ciudad de La Plata. Ni que hablar de ese patrullero que chocó a propósito a uno de los manifestantes que estaba ahí, que vino. Son imágenes que nosotros también tenemos, que han circulado en las redes sociales, que ustedes han podido ver. Y estamos viendo la violencia con la que se trata a una persona. ¿Y cómo uno no se va a enojar si del otro lado hay un gas lacrimógeno? ¿Cómo uno no se va a sentir provocado si hay 1000 policías que te vienen corriendo, que te amenazan, que te apuntan en la cara, que te disparan un gas lacrimógeno a 4 metros, que te puede lastimar? Y te lastima serio. Veíamos las imágenes de esta gente que estuvo detenida con tajos en la cabeza. Es una violencia que hace muchísimo, por suerte, no se veía y que ahora uno, por reclamar por su salario, por sus compañeros, en solidaridad, termina corriendo riesgo. Ellos y también la prensa, o sea, nosotros también nos tiraron, Camilo, ¿eh? Y estuvimos en el medio de este gas lacrimógeno que es intolerable. Y por eso hoy hubo paro provincial desde ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. También hubo una gran movilización desde Plaza Italia hacia la Gobernación y el reclamo de los trabajadores astilleros, que va a seguir estando, porque esto no se va a detener con una represión, ¿no? No desaparece. Con unas balas de goma o con gases lacrimógenos. Va a seguir el reclamo porque son más de 3.300 los empleados que corren riesgo su fuente laboral. Un astillero que está totalmente paralizado desde hace muchísimo tiempo y con la promesa del presidente Macri, o si no, con esos dichos que dijo de que había que prenderlo fuego al astillero. Lo dice el presidente, no lo está diciendo cualquier persona. Bueno, estos trabajadores de astilleros que nosotros podíamos ver en las imágenes, que estaban ahí tratando de defender su puesto de trabajo, están también defendiendo a una ciudad, a la identidad y a la economía de la región, a un astillero que le da de comer a muchísimas familias, que hace mover los comercios, los locales, el kiosco, la despensa. Dependen también del trabajo que entra dentro de Astilleros Río Santiago. Entonces, no es solamente esos trabajadores, son esos, es la ciudad, es la región de La Plata, Berizo y Ensenada, que está pasando lamentablemente por una crisis económica, pero que está fogoneada. Esto no es casualidad. No. Y bueno, vamos a seguir bancando a los trabajadores como siempre lo hacemos, en la calle o en donde sea, cuando estén reclamando también por sus derechos, que son ni más ni menos que eso. Bien, Juan, dos imágenes muy lamentables y dolorosas: el sepelio de Chicha Mariani y la represión contra los trabajadores de Astillero Río Santiago. Todo esto en el día de ayer. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa. En minutos regresamos con más. Casi todo, ¿verdad? Ya volvemos. Objetivo Universidad, el programa donde te enterás todo lo que pasa en la UNLP. Bienvenidos a Objetivo Universidad. Todos los miércoles, 17:30 horas, en vivo. La nuestra es una universidad de grandes dimensiones, todo es grande en la universidad, todo es diverso. En la universidad todo es transversal, todo interactúa. Sumate a Objetivo Universidad, sumate a TVU.
Último bloque de Casi Todo Verdad, y hasta ahora estuvimos hablando de las cosas que han acontecido, que pasaron en nuestra ciudad y en la región. Ahora vamos a estar hablando acerca de lo que va a venir, lo que es considerado como nuestra agenda, aquellas noticias importantes que van a pasar de aquí en adelante. Y la primera tiene que ver con la recolección de los residuos en la ciudad de La Plata, una noticia del ámbito local, porque hay dos empresas que están en esto que tiene que ver con la recolección de basuras, dos empresas que están en concurso. Una sería Esur y la otra Martín y Martín. Veremos entonces por quién se define, por qué empresa se define el municipio de la ciudad de La Plata, pero es un negocio multimillonario, sabemos, el de la basura en la ciudad de La Plata. La segunda noticia que tenemos para compartir, la segunda noticia a futuro, tiene que ver con lo que va a ocurrir en el día de mañana, 23 de agosto. Se espera que haya paritarias con los docentes de la provincia de Buenos Aires. Paritaria que ya se han hecho, esta va a ser la reunión número 15 o 16, muchísimas reuniones, siempre se ha dado la misma propuesta de parte de la provincia de Buenos Aires, no salen de ese 15% de aumento cuando sabemos que desde los docentes se está esperando más de un 20, un 25% están exigiendo, y desde la provincia no hacen ningún esfuerzo para subir de ese techo que dieron a principio de año del 15% de aumento, pero bueno, ahora sabiendo de que la inflación a fin de año va a ser más del 30%, cuando el mismo presidente Macri decía que iba a ser de un 15%. Bueno, veremos entonces mañana nueva reunión paritaria entre funcionarios de la provincia y los docentes. Y por último, la otra noticia tiene que ver con el dólar. Esta noticia que parece que se repite todo el tiempo y tiene que ver con la suba de la moneda estadounidense. En el día de hoy cerró más de 30 pesos, casi 31 podríamos decir. Y esto que siempre se traslada después a los precios, a nosotros que somos los consumidores y que nos aumentan constantemente el precio cuando la divisa norteamericana aumenta. Por lo pronto, parece ser que no va a bajar de los 30 pesos, quizás 29, no más de eso, pero está latente la posibilidad de que de aquí a fin de año suba más todavía, más de este 30% en el día de hoy, y esto tiene gran impacto en toda la economía, Así que a estar muy atentos con esta noticia que ya todos la conocemos lamentablemente y mucho. Ahora sí, lo ponemos en tapa, a ver cuál es el hecho que vamos a poner en tapa en el día de hoy. Tiene que ver con el clima que se está viviendo en la República Argentina, ¿no? Esto que ya en la calle se siente, ya se habla sobre un nuevo 2001, esta sensación de que está todo a punto de derrumbarse. Faltan algunos meses para diciembre del 2018, pero el fantasma del 2001 que está rondando en la cabeza de todos los argentinos y argentinas. Realmente esperemos que esto no suceda, pero con estas imágenes que vemos en el día de ayer, las protestas que se realizan en todos lados de la República Argentina y lo difícil que está vivir en nuestro país, nos hace acordar y nos retrotrae a lo que fue en diciembre del año 2001, la suba del dólar, la suba de la inflación. Todavía no hay corralito, pero los bancos están proponiendo tasas de interés muy altas, en algunos casos más del 40%, y eso hace sospechar de que esos pesos que están en los bancos, que son utilizados por el gobierno, en algún momento por ahí puede haber un corralito. Ojalá que no, pero todo este fantasma está dando vuelta en la cabeza de todos nosotros. Esto es lo que tiene que ver entonces con la tapa. Nosotros nos vamos a ir hasta el próximo miércoles. Somos Casi Todo Verdad, el resumen de noticias de TV Universidad. Pero antes de irnos, vamos a compartir la opinión de la gente que opina sobre los baches en nuestra ciudad, que son muchísimos. Las platenses y los platenses que opinan, lo compartimos. Los baches, bueno, la verdad que tenemos muchísimos baches y no sé a dónde va el dinero de nuestro pago de las patentes, porque la verdad que destruimos los autos. La verdad que soy nueva manejando y trato de esquivarlos y me da bastante trabajo. Bueno, tenemos uno, déjame pensar, por calle 5,
34 y 35, que es terrible y sigue creciendo. Y bueno, todos los vecinos lo tratamos de esquivar, pero cada 2 por 3 alguno cae. Sí, aparte de correr los riesgos de por ahí esquivar un pozo, un bache y que la traste lo choque o que por ahí ocasionó otro choque. Sí, se ven, o sea, se ven muchas calles con baches, con perforaciones, o sea, con un poco descuidado, o sea, a lo mejor es algo que pasa el tiempo y se ven muchos más baches en la calle y se ve un poco de descuido en general en la ciudad. Hay muchas obras que hace mucho tiempo que están en construcción, hay muchas calles cortadas, muchos lugares donde no se puede acceder y eso sí, cuesta la movilización en general por la ciudad. Un desastre. Cada vez rompo más el auto con los baches. También uno en Parque Saavedra. Ahora me voy acordando los que agarro todos los días para ir al trabajo. En Parque Saavedra hay otro grande, sí. Un desastre, muy peligrosos. Tenés que ir mirando abajo porque si no te caes. Me caí en 5 y 48 hace 2 años, que me aconsejaron que hiciera juicio al Estado. No quise hacerlo, quise. Ahí está la opinión de los vecinos, las vecinas y el llamado del intendente Garro para solucionar este tema. Los baches en la ciudad de La Plata, que son, bueno, muchísimos, como conocemos. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el próximo día miércoles a las 14:15 horas. Esto fue Casi Todo, ¿verdad? Buen fin de semana. Chau, nos vemos. Adiós.